Hola chicos, ¿cómo están? Hoy entramos a un nuevo tema de física, el cual es óptica, ¿sí? Ahora, como bien nos tenemos que acordar, la óptica como tal, ¿qué estudia? Estudia la luz, ¿sí? Así que para continuar después de todo esto, con lo que va a seguir de lo que es óptica, tenemos que enfocarnos primero en la luz. ¿Qué es la luz? La luz directamente es una onda. ¿De qué tipo? Electromagnética, ¿sí? Ahora, como característica, la luz que tiene que está compuesta más o menos de pequeños paquetes de energía, así les llamamos, ¿sí? A esos paquetes de energía que está mandando la luz, o que tiene, mejor dicho, la luz, se los llama fotones, ¿sí? Cada fotón es un paquete de energía directamente, ¿sí? Es como hablar tal vez en química. En química sabemos que la materia está compuesta de átomos, y eso siempre nos acordamos. Y es lo mismo, en la luz, ¿de qué está compuesta? De fotones, ¿se entiende? Perfecto. Ahora, en todo caso, la luz como tal, o mejor dicho, toda la luz que conocemos se puede dividir en diferentes puntos, pero basados en qué? En su longitud de onda, y eso ya sabemos qué es, ¿sí? Si nos basamos en la longitud de onda, se pueden clasificar en diferentes tipos de luz. La primera son las ondas de radio y TV, ¿sí? En este caso, ya hemos visto, las ondas de radio y TV siempre nos llega la señal para la radio y para la TV. Es un tipo de onda, pero obviamente es una luz también, ¿sí? Ahora, ¿qué más? En este caso vemos la radiación infrarroja. Normalmente esta radiación infrarroja se utiliza para ver los márgenes de calor o las huellas de calor, como se ve en la imagen ahí, ¿sí? Directamente no podemos ver nosotros eso. Bien, otro tipo de luz, la radiación visible. Y esta es en la que nos enfocamos bien más. ¿Por qué? Porque es visible. ¿Por qué se le llama así? Porque esta radiación o este tipo de luz es la única que nosotros podemos ver, ¿sí? Ahora, digamos, fíjense que desde el Sol llega la luz hasta el planeta, ¿cierto? Ahora, esa luz nosotros la consideramos como luz blanca. ¿Qué sucede con esa luz cuando lo ponemos directamente cuando hay, no sé, una gota de agua o no sé, llovizna? Esa luz se dispersa y forma de todo lo que está compuesto. ¿De qué está compuesto? De muchos colores, entre los cuales están los rojos, naranja, amarillo, azul, lila y demás, ¿sí? Por eso normalmente cuando hay una pequeña llovizna y hay la luz del sol, se forma el arco iris, porque la luz como tal se está dispersando y se está formando todos los colores de los que está compuesta esa luz, ¿sí? Y obviamente se llama visible, ¿por qué? Porque nosotros vemos todos esos colores, o la combinación de esos colores, ¿sí? Todo lo que está a nuestro alrededor está con un color específico, ¿sí? Pero solamente está en el margen, en esta radiación visible que nosotros vemos, nada más. Bien, ahora, otro tipo de radiación, o mejor dicho, de onda de esta clase son las radiación ultravioleta, que normalmente se utilizan en discotecas y lugares así. ¿Por qué? Porque normalmente solamente se puede ver con lo que llamamos aquí luz negra, ¿sí? Si la luz negra no estuviera, pues esos mensajes o esa pintura o lo que sea que emana ese tipo de radiación, pues no se vería, ¿sí? Si se acerca la luz negra, pues ya se ve. Bien. Otro tipo de onda o de radiación es los rayos X. Y eso normalmente ya lo hemos escuchado, y en todo caso siempre se utiliza en la medicina, ¿cierto? Cuando se sacan placas radiográficas, se utilizan los rayos X. ¿Listo? Ahora, obviamente de todos estos, ¿cuál nos importa a nosotros más que todo ahorita? La radiación visible, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la que vemos directamente, ¿sí? Ahora, como les dije, toda esta clasificación está en base a ¿qué? A la longitud de onda. Y la radiación visible, o sea, lo que nosotros vemos, tiene una escala o un parámetro, ¿sí? Va desde los 700 hasta los 400 nanómetros. ¿Perfecto? Ahora, si baja de este intervalo o sube de este intervalo, pues normalmente nosotros ya no vemos ese tipo de luz, ¿sí? Por ejemplo, la radiación infrarroja y las ondas de radio tienen una longitud de onda mayor a los 700, de los 750, 800 y así. Por eso nosotros no vemos esa radiación. En cambio, la radiación ultravioleta y los rayos X tienen una longitud de onda menor a los 400, y por eso tampoco nosotros no las podemos ver. ¿Se entiende? Ni las ondas de radio, por ejemplo, a la televisión vemos que llega la señal, no, ¿verdad? Pero las ondas como tal están en nuestro ambiente y llegan a la televisión, pero nosotras no lo vemos.
Perfecto, porque muestra en este margen de longitud de onda que nosotros podemos ver. Bien, perfecto. Ahora, continuaremos. Ya entrándonos a la parte de óptica geométrica, entramos a espejos. ¿Qué son los espejos? Son cuerpos pulidos que reflejan toda la radiación luminosa. Ya los conocemos, pero como definición, ¿qué les damos? Que son cuerpos pulidos. ¿Por qué quiere decir pulidos? Que están directamente bien limpios, por así decirlo, que pueden reflejar directamente toda la radiación luminosa. En este caso podemos ver de dos tipos, unos que son los planos y los otros que son los curvos. ¿Sí? Los planos directamente son los que usamos normalmente en todo lugar, en el baño, tal vez en su mismo cuarto debe haber espejos, esos son planos. Los curvos son diferentes, estos más o menos no nos muestran como tal, sino que, digamos, hay distorsión, nos pueden hacer ver más grandes, más pequeños, más flacos, más gorditos y así. Perfecto, están curvos. Ahora, ¿cómo sucede todo este fenómeno del espejo? Sucede directamente por un fenómeno que le llamamos reflexión. ¿Qué es la reflexión? Es directamente el rebote de la luz contra un objeto, ¿sí? O sea, la luz choca contra el espejo y rebota. Y ese rebote hace que nosotros podamos ver en el espejo directamente lo que está rebotando del espejo. Bien, así sucede. Eso es directamente la reflexión, el rebote de la luz contra un objeto, nada más. Bien. Ahora, en este caso tenemos que fijarnos que en espejos planos tienen ciertas características. ¿Cuáles son estas características? Una, que la imagen es virtual. Después, que la distancia del objeto con el espejo es igual a la del espejo y de la imagen. Por último, las dimensiones del objeto son las mismas que las de la imagen, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a entender cada una de estas? Fíjense el ejemplo que estamos poniendo aquí. Analizamos cada uno. ¿Qué dice? Primero, la imagen es virtual. ¿Qué quiere decir? Que obviamente la imagen que se muestra en el espejo, pues no somos nosotros, si nosotros nos estamos reflejando, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos del otro lado, pero en el espejo nos muestra hacia el otro lado. Esa imagen que se genera ahí es una imagen virtual, porque no es la real directamente de la persona o del objeto que se esté reflejando. Bien, el siguiente punto, ¿qué dice? La distancia del objeto con el espejo es igual a la del espejo con la imagen. Si ahorita nos fijamos directamente acá, el pecito, digamos, va yendo y viniendo, acercándose y alejándose del objeto, ¿sí? Mejor dicho, del espejo. En este caso, si el pecito se alejara del espejo, obviamente en su imagen se va a quedar ahí o se va a alejar también. También se va a alejar, ¿cierto? A eso nos vamos entre la distancia, ¿sí? Porque si la distancia que hay entre el espejo y el objeto es mayor, pues igual va a ser mayor con la imagen nada más, ¿sí? Si se acerca, pues va a ser menor. Esa es la relación que hay en esa distancia, nada más, así de simple. Bien, ¿qué dice después? Las dimensiones del objeto son las mismas que la imagen, ¿sí? En espejos planos normalmente siempre sucede esto, y es para espejos planos siempre. Por ejemplo, si nosotros nos reflejamos en cualquier espejo, esa imagen es mucho mayor o mucho menor de la que es en realidad. No, ¿verdad? Cuando hablamos de espejos planos, la imagen siempre es del mismo tamaño. Si tenemos un objeto que es, no sé, de 10 centímetros, yo lo voy a poner al frente del espejo, pues en el espejo me va a salir igual una imagen de las mismas dimensiones directamente. ¿Bien? Así nada más vemos las características de los espejos planos. Pero ahora nos pasaremos a lo que son los espejos curvos, ¿sí? Los espejos curvos hay de dos clases, uno que son los cóncavos y los convexos, ¿sí? En este caso, fíjense, si los ponemos en un ejemplo, podemos ver la cuchara. La cuchara tiene dos lados, una obviamente con la que hacemos la comida, que es la parte cóncava, que significa que está medio huequito, ¿sí? Y la parte del reverso de eso es la parte convexa, que significa que está más o menos abultado, algo así, ¿se entiende? Ahora, dense cuenta que aquí, para cada uno de esos, la cóncava y la convexa, se forman imágenes diferentes. Y ustedes mismos ya lo han debido ver alguna vez, ¿sí? Pero ahorita mismo los vamos a analizar. Pero antes de analizar cada uno de esos, de cómo se forman este tipo de imágenes, vamos a ver las partes o elementos que tiene un espejo como tal, ¿sí? En este caso, imaginemos que para imaginar estos elementos, vamos a ponernos aquí un espejo, ¿sí? Esta parte es la parte cóncava y eso es, digamos, lo que va a reflejar la luz.
Bien, ahora analicemos cada uno de estos elementos. El primero es el centro de curvatura. Ahora, para analizar el centro de curvatura tenemos que acordarnos de algo más. Si nos fijamos aquí, esto es un Como al estar curvo el espejo, tenemos que acordarnos que todo lo que está curvo siempre es una parte o un segmento de un círculo grande, como está más o menos graficado ahí. ¿Sí? Obviamente pueden ser círculos más pequeños y así lo curvo puede ser más atenuado. ¿Sí? Ahora, el centro de curvatura, ¿qué es? Es el punto central de esa circunferencia total que puede estar formando este espejo, y más o menos lo podemos ver por este punto. ¿Sí? Pero ahora esta circunferencia solo la estamos imaginando. ¿Sí? Así que lo botamos ahorita. El siguiente elemento, aparte del centro de curvatura, es el radio de curvatura. ¿Qué es el radio de curvatura? Es una distancia nada más. ¿De dónde a dónde? Del centro de curvatura, que es este punto, hasta donde llega el espejo. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, otro elemento es el vértice. Y el vértice es este punto donde está directamente el espejo, directamente. Del centro a la altura del espejo. Ese puntito, nada más. ¿Bien? El otro elemento, el foco principal. El foco principal se encuentra entre el centro de curvatura y el vértice, en el punto central. O sea, ahí. Siempre está en el centro. ¿Bien? Por último está la distancia focal. La distancia focal igual es una medida, pero ¿de dónde esta vez? Desde el foco hasta el vértice. Esa medida nada más. ¿Bien? Ahora, chicos, una vez conociendo ya estos elementos, pues nos vamos a pasar a cómo se forman las imágenes. Y en este caso hay diferentes casos en cómo se forman, ¿sí? Ahora vamos a tomar los espejos en la parte cóncava, pero ahora nosotros nos enfocamos en lo que es el objeto, o sea, lo que se está reflejando. Puede reflejarse una taza, una persona, no sé, cualquier cosa, pero nosotros le llamamos solamente el objeto. Y ahora nos enfocamos en esta parte, cuando el objeto está detrás del centro de curvatura. ¿Cuál es nuestro centro de curvatura? Esta C, ¿verdad? Entonces nosotros nos ponemos un objeto ahí, y en este caso yo estoy poniendo una velita. Por ahí, digamos, está irradiando luz. ¿Sí? Para saber más o menos cómo funciona esto, desde este objeto que se va a reflejar hacia el espejo, se trazan dos líneas que significan más o menos la luz que se está propagando. ¿Sí? Una de estas líneas va directamente recta, desde el objeto hasta el espejo. ¿Sí? Pero obviamente, como el espejo, fíjense que es cóncavo, ¿hacia dónde va a ir después? Bueno, cuando se bote del espejo, ¿hacia dónde va a ir? No va a volver recto, ¿cierto? Porque no es cóncavo esta parte. ¿Hacia dónde va a ir? Hacia diagonal, hacia abajo, ¿sí? Pero siempre, cuando va recto, va a volver y se va a ir directamente hacia el foco. O sea, ese rayo va a pasar por el foco y sigue va a estar yendo de manera recta. ¿Se entiende? Ese es el primer haz de luz que siempre graficamos. El segundo va directamente hacia el foco. ¿Sí? Una va recta, ya dijimos, y el otro va hacia el foco. Y llegando por el foco, va a llegar hasta el espejo. Y cuando llegue al espejo, va a rebotar, pero esta vez de forma recta. ¿Sí? Eso es lo que necesito que entiendan. Ahora, fíjense que lo que está en rojo son la luz que ha emanado desde el objeto y ha llegado hasta el espejo. Y lo que está en verde es lo que ha rebotado desde el espejo. ¿Sí? Y ahora lo que nos interesa para que se forme una imagen son los haces de luz que han rebotado desde el espejo. ¿Y cuáles son esas? Las verdes. Y entonces, analizando las verdes, tenemos que ver un punto en donde se hayan interceptado estos dos. ¿Y dónde está ese punto? Acá, ¿verdad? Entonces, en ese punto es donde se ha formado la imagen. Pero siempre parto desde esta línea que es horizontal, que es el eje. Siempre parto de ahí y va la imagen hacia ese punto, donde se ha intersectado. ¿Sí? Y obviamente, fíjense que al graficarlo así, podemos decir que obviamente el objeto, cuando está reflejándose en un espejo, pues se ve al revés. Y si está detrás del centro de curvatura, como dice detrás del centro de curvatura, va a formarse al revés, pero de un menor tamaño. ¿Sí? De un menor tamaño. Ahora, hay más casos como estos, vamos a seguir analizándolos. El siguiente caso sería cuando el objeto está justo en el centro de curvatura. Y vamos a tomar el mismo ejemplo, pero ahora el objeto ya va a estar en el
centro de curvatura, ya no está como en el anterior caso, por detrás, ¿cierto? Ahora trazamos las mismas líneas, una que vaya recta, ¿sí? Y obviamente su rebote de eso, ¿hacia dónde va a ir? Hacia el foco, y va a seguir yendo, ¿perfecto? Ahora, la otra línea, ¿por dónde va a ir? La que se va a emanar desde el objeto, se va a ir directo por el foco, ¿sí? Va a ir al foco y choca en el espejo. ¿Y hacia dónde va a ir? Va a rebotar de manera recta, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Tengo que buscar el punto de intersección de las líneas de luz que se están reflejando desde el espejo. Y eso está acá. Y entonces yo represento eso, el objeto, ahí. Y dense cuenta, cuando ya va a estar ahí, nos fijamos que la imagen se va a formar en el mismo lugar. O sea, el objeto está en el centro de curvatura. El objeto se va a formar de nuevo en el centro de curvatura, pero va a estar al revés de nuevo. Va a estar al revés. Y también hay una diferencia con el anterior. En el anterior la imagen era un poco más pequeña, pero ahora la imagen está un poco más grande. O sea, que está igual a la imagen real, o sea, a la del objeto. Bien, ahora pasamos a otro caso. En este caso, cuando el objeto está en el centro y entre el centro y el foco. Vemos lo mismo. ¿Dónde es el centro? ¿Dónde es el foco? Entre esos dos se encuentra el objeto. Pasamos los mismos haces de luz. En este caso, el primero horizontal y el rebote por el foco. El segundo haz directamente por el foco y va a rebotar en línea recta, ¿sí? Y ahora, ¿dónde se interseccionan estos dos? En este punto. Y ahí es donde grafico directamente el objeto. Y nos damos cuenta que esa imagen que se está formando es mucho más grande. Sigue volteada o está al revés, ¿cierto? Y se forma por detrás del centro de curvatura. ¿Se entiende? Esas características tenemos que tenerlas en cuenta. Por último, vamos con otro más. ¿Qué dice? Cuando la imagen, o mejor dicho, el objeto está en el foco directamente, ¿sí? Ahora, ¿el foco dónde está? Está en este punto. Yo lo pongo ahí. Fíjense que voy a intentar trazar cada una de estas otra vez. La primera línea es recta y el rebote va a ir ¿por dónde? Por el foco, ¿sí? La segunda línea, ¿por dónde tendría que ir? Por el foco, ¿verdad? Pero en este caso, fíjense, como ahí va a estar el foco, no puedo hacer directamente que vaya hacia abajo, ¿cierto? Sino que esta vez, este es un caso especial y no vamos a hacerlo ir directamente por el foco, ese segundo haz de luz, sino por el centro de curvatura. ¿Listo? Ahora fíjense, estas dos haces que están ahí, ¿se interseccionan en algún punto? No, ¿verdad? Entonces fíjense, como no hay interacción, o mejor dicho, intersección entre esos dos haces de luz, pues la imagen no se forma. Entonces decimos que cuando el objeto está justo en el foco, no se puede formar la imagen. O sea que, digamos, si hacen un experimento y tienen una cuchara, digamos, grande, y ustedes tal vez van acercando su ojo y ponen su ojo, digamos que obviamente va a ver justo en el foco, la imagen se va a perder, ya no va a haber imagen porque no se está formando. ¿Por qué? Porque hemos llegado al foco directamente del espejo como tal. ¿Se entiende? ¿Sí? Así suceden ciertas características con cada uno de los espejos. Bien, chicos, espero que se haya entendido. En todo caso, esto es todo y nos vemos en un siguiente video. ¿Sí? Chao, chao.